Me pregunto si aún no tenés internet en tu casa. Con Universal Hogares ahora se puede disfrutar de internet gratis para siempre. Se puede acceder a este servicio pagando por única vez 490 pesos y además llevarse un Wi-Fi gratis. Realmente estar comunicado con el mundo es informarse a través del 0800 11 11 o al www.antel.com.uy www.antel.com.uy la empresa de telecomunicaciones, nadie lo duda, de los uruguayos. Bueno, los estoy recibiendo con muchísimo gusto, ya los había presentado, pero bueno, ahora sí, de verdad, el doctor Pablo Mieres, del Partido Independiente, bienvenido. El padre Julio Fernández, que es director académico del Colegio Seminario. Hablábamos recién con la consejera Nora Castro de los resultados público-privado, y a mí me parecía bien interesante saber la opinión de ustedes. Ella tiene gran esperanza sobre todo lo que se hace y todo lo que se está instrumentando, y relativizaba con datos los resultados de esas pruebas internacionales que se hacen para medir el grado de ¿cómo diríamos?, de eficiencia en escolaridad o de conocimientos, ¿no? Padre. Bueno, yo estoy de acuerdo porque conozco esos datos de PISA en cuanto a que los resultados en la misma franja, en público y privado, no son significativamente distintos. En algún caso es un poquito mayor la de la enseñanza privada, en otros es un cachito mayor la de la enseñanza pública. Pero yo quiero decir, porque a mí creo que la dicotomía público y privado no tiene mucho sentido. Yo estoy aquí como ciudadano también uruguayo, es decir, que la ANEP también es responsable del sistema privado. En este país también es responsable, porque depende la habilitación, los programas, el currículum, la habilitación de los docentes y el control. O sea que creo que es muy importante tener en cuenta que la preocupación para mí es mayor, porque no solo se da en un ámbito, se da en los dos. Me preocuparía si solo se diera en lo público, pero me preocupa aún más si además de lo público se da en lo privado, porque es un tema del país. Claro. O sea, el mejorar la educación es fundamental. ¿Y para usted son negativos esos Clarísimamente son negativos por dos razones. Uno, porque no son buenos, y en segundo lugar, porque van a peor. Eso lo hace más grave. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos estancamos y bajamos? Exactamente, es decir, eso lo constata cualquier persona que trabaje en el ámbito educativo. Es decir, no solo es que estemos mal, es que vamos a peor. Y hay otros países de América Latina, por ejemplo, para no irnos lejos, que están peor que nosotros, un poco peor que nosotros, pero que van mejorando. Entonces, por eso yo creo que tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Que no solo no estamos mejorando, sino que estamos empeorando. ¿Mieres? Sí, yo creo que hay una situación que es muy evidente a nivel nacional y con independencia del tipo de gestión educativa del que se hable, que es que hay una caída en calidad, hay una caída en equidad, que para el Uruguay es particularmente doloroso, porque los resultados muestran diferencias abismales por nivel socioeconómico, lo cual demuestra que hay una incapacidad del sistema educativo de generar las condiciones para hacer lo que tradicionalmente en el Uruguay hacía el sistema educativo, que es ser un vehículo de ascenso social, de movilidad social. En principio de equilibrio y después de acceso. Exacto, de generar igualdad de oportunidades y de generar oportunidades. Pero en realidad oportunidades hoy están esas posibilidades de acceso. Nadie las ha, se reclaman en todas partes del mundo, acá en América Latina, el Uruguay las tiene. El acceso en cuanto a que es gratuita y que la gente puede asistir, pero lo que estamos viviendo es un proceso de deserción muy grave. De hecho, a mí hay un dato que me impactó muchísimo y que yo siempre lo repito, que es que el Uruguay en los últimos, en 15 años, bajó abajo del 10º lugar en América Latina en su tasa de egreso de secundaria, de bachillerato. Países que multiplicaron por 3 la tasa de egreso, y Uruguay apenas aumentó 3 puntos aproximadamente en 15 años. Eso es tremendo. Sí, Brasil viene de atrás, ¿no? Brasil ya nos pasó. Ya nos pasó. Bueno, Chile ya estaba arriba, pero nos ha pasado Perú, nos ha pasado países de la región andina. Uruguay está demostrando una gran incapacidad de desarrollar una educación que sea atractiva para los estudiantes de enseñanza media y que les permita avanzar en su proceso de culminación de estudios.
Yo creo que el foco principal está en la educación media, ahí está nuestro gran fracaso. Yo no digo que en primaria esté todo bárbaro, ni mucho menos, pero en la enseñanza básica hay un aprendizaje y una estructura de funcionamiento que más o menos se replica y se continúa, mientras que en la enseñanza media hay un gran desconcierto en las autoridades, hay una falta de orientación, no lo digo yo, lo ha dicho la presidenta del Consejo de Enseñanza Secundaria hace poco tiempo, en un reportaje decía que ella no tenía muy claro para dónde tenía que ir, bueno, y hubo otro consejero que planteó cerrar los liceos un año para pensar qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema de desconcierto, pero sobre todo hay un problema de infraestructura que tiene que ver con la incapacidad de lograr una enseñanza a escala local. Yo pongo mucho énfasis en que, Raquel, tú sos una comunicadora, el proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje es básicamente un proceso de comunicación. Y para que exista la comunicación tiene que haber condiciones para que el emisor pueda transmitir el mensaje y el receptor pueda recibirlo. Los docentes no viven en una situación favorable a ese proceso de transmisión y los estudiantes tampoco. Y yo comparto, no es que los estudiantes sean malos o que los gurises vengan peor. Hay un problema de contexto, hay un problema de sistema que tenemos que revertir y yo creo que tenemos que hacerlo entre todos. Ahora decía, tengo que referirme a lo que decía la consejera Castro, ella decía, bueno, victimizar de que todo lo malo, lo terrible pasa por los jóvenes y adolescentes Es absurdo. Es absurdo. Y es absurdo porque los jóvenes son la consecuencia de la educación que les dieron. O sea, si hay alguien responsable, esos son los adultos. Eso está clarísimo. O sea, los chicos son lo que les dieron. Si no, no les dieron elementos para crecer. Y pues... ella agregaba, hay ausencia de paternidad, por decirlo de alguna manera, el rol adulto. Y yo creo que también es un tema a tener en cuenta. Ahora, ¿será que depositamos todos como antes veníamos depositando muchísimo, ¿verdad?, en aquellos grandes profesores, en que la educación de enseñanza secundaria era casi, te aprontaba para la vida, ¿no? Porque mucha gente tiene 2, 3 años de liceo y hoy llegó a lugares insospechados, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero yo no estoy tan de acuerdo en que la educación primaria esté bien. Ahí está. Yo creo que una de las cosas que se heredan funciona mejor, está mejor organizada, las maestras son estables, hay un equipo, la directora sabe quién va a tener, no le cambian todos los años. Claramente está mejor organizada la primaria que la secundaria. Pero la realidad, y yo trabajo con muchos profesores y que trabajan en la enseñanza pública, es que muchos chicos de los que llegan a primero de ciclo básico tienen tales lagunas, carencias en comprensión lectora, que es lo primero de todo, y en escritura y en razonamiento, que uno dice, ¿qué hago si yo les mando un texto mínimo y no lo pueden leer? Entonces, creo que hay... ¿Por qué eso? Bueno, las razones son varias. Una tiene que ver con la formación docente, claramente. No podemos seguir con el mismo modelo. Si hoy la gente que accede a los institutos normales tiene menor nivel cultural, pues habrá que darle más nivel cultural. Y a lo mejor significa eso alargar la carrera y no reducirla para alargarlos rápido al mercado, darles más elementos. Darles mejor formación en las materias fundamentales, que son la lengua materna y las matemáticas. Segundo es, ¿qué planes? Es decir, la escuela sigue teniendo, la escuela pública, 4 horas diarias. Pero si uno mira los programas, yo soy director académico del colegio desde inicial hasta bachillerato, o sea que tengo que seguir todas esas cosas. Es decir, los programas cada vez son más temas, pero el tiempo no avanza. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se va por arriba. ¿Cuándo se da lengua y matemáticas en serio? Dice, no, pero si uno lo mira aisladamente dirá, no, es muy importante que sepan esto y que sepan lo otro y que estén formados. Sí, pero el tema es que los tiempos no dan. Entonces, no podemos estar pidiéndole al maestro, que además tiene que saber millones de cosas, que dé una buena formación en las cosas fundamentales que van a habilitar a ese chico a seguir estudiando y además le enseñe todo lo demás en 3 horas y media, porque quitemos el recreo, quitemos la música, la educación física en la semana y todo lo demás. Es decir, ¿cuántas horas reales ¿Escuela tiene? De tiempo completo, dice usted? No, estoy hablando de la escuela normal, pero que es de 4 horas. ¿El modelo sería escuela de tiempo completo? Y más extenso. Yo creo que más extenso, claramente, y además, igual, aún así, dando prioridad a lo que es prioritario. O sea, y las herramientas básicas, idioma madre y matemáticas, y básicamente, para razonar. y para después,
dar mucho más formación. O sea, hoy un docente que se recibe a los 22 años, una maestra, por ejemplo, no tiene un fácil acceso a cursos superiores. A cursos no digo de otras carreras, porque lo que se trata es que mejore como docente. Pero no hay una persona de 22 años que dice, bueno, yo voy a hacer un posgrado, voy a profundizar más como maestra en matemáticas. No, tiene que empezar una carrera de nuevo. Entonces algunas maestras con mucho esfuerzo hacen un profesorado de matemáticas o de idioma español, pero no, el sistema está muy quedado. Y entonces claramente hay que fortalecerlo. En el caso de secundaria la situación es mucho más dura, la situación de los profesores, o sea, con nuestro sistema que tiene entre 10 y 13 y 14 materias, es decir, en una semana un chico tiene que pasar por eso, pero además eso significa que el docente, para poder vivir, si quiere trabajar, tiene que tener entre 500 y 600 alumnos a la semana. En distintos lugares a veces. Claro, Y en distintos lugares. En distintos lugares, pero es decir, problema. ¿cómo la persona puede tener un vínculo personal con el alumno si tiene 500? ¿Cómo le va a pedir que trabaje más y pedir otro tipo de producciones si tiene que corregir fines de semana enteros? Inmediatamente después de esta pausa le doy la palabra porque usted tiene Perfecto. para ¿Cómo decir no? y mucho. Ya venimos.